Buenas noches, profesora. En esta noche estaré presentando mi trabajo final sobre análisis estructural. Mi nombre es Gustavo Hernández. Comencemos. ¿Qué es una estructura? Una estructura está formada por una o varios elementos estructurales enlazados entre sí que sirven para soportar las cargas vivas como las muertas. Tipos de carga en una estructura: la carga muerta, las cargas vivas y las cargas accidentales. Las cargas muertas son el propio peso de la estructura, como son el peso de las vigas, de los pisos, de los muros estructurales, entre otras cosas. Las cargas vivas son el peso de las personas, de los electrodomésticos o cualquier otra cosa que se pueda mover dentro de la estructura de la edificación. Y las cargas accidentales pueden ser como la lluvia, el viento o las actividades sísmicas, que son lo más común. Vínculos o apoyos en una estructura son las condiciones de soporte que permiten que una estructura permanezca en equilibrio. Estos elementos impiden determinados movimientos de la estructura y generan reacciones equilibradas a las cargas aplicadas. Para que una estructura esté en equilibrio, los vínculos deben generar las reacciones necesarias para anular las acciones de carga. Tipos de soporte: soporte móvil o de rodillo. Es un tipo de apoyo estructural que permite el desplazamiento horizontal pero impide el movimiento vertical. Se utiliza para permitir la dilatación o contracción de la estructura causada por los cambios de temperatura o cargas, evitando esfuerzos innecesarios. Soporte fijo: es un apoyo que impide el movimiento vertical, horizontal, pero permite el giro de la estructura. Se emplea para mantener la estabilidad de vigas y estructuras, permitiendo que éstas giren sin generar momentos en el apoyo. Soporte empotrado: es un apoyo que impide completamente el movimiento horizontal, vertical y de giro de la estructura. Se utiliza cuando se necesita máxima rigidez y estabilidad, como en voladizos, en columnas o en muros estructurales. Partes de una estructura: las cuerdas forman el contorno de la armadura y son los elementos principales que resisten los esfuerzos de compresión y tensión. Los elementos del alma son los puntos que conectan las cuerdas y permiten que las cargas se distribuyan eficientemente a través de la estructura o armadura. Los nodos es el punto de unión entre los diferentes miembros de la armadura. En estos puntos se transmiten las fuerzas entre las barras y se considera que las conexiones funcionan como articulaciones. Los apoyos son los elementos que transmiten las cargas al suelo o a la estructura, dependiendo de cómo sea el caso. Aquí las cargas internas en el punto de equilibrio. Para determinar que una carga sea el punto de concreto de un elemento estructural, se utiliza habitualmente el método de secciones. Procedimiento: se debe realizar un corte imaginario perpendicular al eje del elemento en el punto de interés. Al separar el elemento de dos partes se aplican las ecuaciones de equilibrio, que es sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento, y todo eso sería igual a cero. En uno de los segmentos, para hallar las cargas internas, se mantiene en equilibrio. Los componentes de la carga interna son una fuerza normal, que para resumirlo sería el propio peso del objeto o de lo que sea que esté encima. La fuerza cortante actúa perpendicular al eje y tiende a desplazar una parte de sección sobre la otra.
Esto quiere decir que, o sea, el corte es como si se analizara solo un pedazo de la viga donde hay un peso, donde se distribuye el peso, pues. Y el momento flexionante tiende a doblar o flexionar el elemento, o sea, que permite una pequeña flexión por el peso. Aquí, como decía, la fuerza normal sería el propio peso del, del objeto aquí del jarrón, sería la normal. La fuerza cortante, como dije, es como si separáramos un pedazo de la viga y lo analizáramos. El método de flector sería cómo se flexiona un poco, porque si es mucho se va a partir la viga, solo es un poco. Y aquí las ecuaciones de equilibrio, que aquí serían, como tenemos una articulación en A, que aquí hay un perno, haríamos momento en A, que sería, tendríamos una fuerza en AY y en AX. Y tendríamos acá en F, solamente tendríamos una fuerza que sería hacia arriba, que sería FY. Entonces haríamos sumatoria de momento en A. Y en A de A a la primera fuerza hacia abajo serían 2 metros, y que serían 2 metros por 24 kilonewton. Y de A a la segunda fuerza serían 4 metros, serían 4 metros por 12 kilonewton. Y a la fuerza esta aquí que tenemos aquí de 60 kilonewton, tenemos 4 y 2 son 6 y 2 son 8 metros hasta aquí, hasta la fuerza esta. Entonces de A hasta la fuerza de 48 kilonewton tenemos 4 más 2 serían 8, más 2 serían 10. Entonces se quedarían 10 por 48 kilonewton, 10 metros por 48 kilonewton. Y hasta F, entonces serían 10, 12 metros hasta F. Y así seguiríamos entonces con la sumatoria de fuerzas en Y y sacaríamos eso. No sé si había que explicar eso, no sé si había que hacer alguna ecuación o solamente había que hacer eso. Entonces aquí tenemos mi presentación. Muchas gracias, profesor.